Hola a todos. Soy Tatiano Gorosabel Rivera, la voz de Arthur Studio. Mi compromiso es brindarles las noticias que los medios no te informan, ya que mienten, tergiversan y manipulan. El problema no es Estados Unidos, sino el capitalismo en sí. ¿Está el capitalismo convirtiendo a Occidente en un gigantesco cinturón de óxido? ¿Es la inteligencia artificial un plan capitalista diseñado para dejarnos a todos sin trabajo? ¿Y si fuera posible que todos trabajáramos menos por el mismo salario? Richard Wolff revela la agenda secreta del capitalismo y la salida a este sistema. Y hoy quiero compartir con ustedes esta información. Bueno, creo que hay dos razones. La primera, no las menciono por importancia, pero la primera es que si tu moneda es la divisa mundial, opera como un subsidio inmenso para tu país. Piénsalo de la forma más sencilla. Puedes comprar a otros países los bienes y servicios en los que han volcado su esfuerzo creativo. El vino de Francia, el programa de software de Corea o lo que sea, ¿y qué pagas? Pequeños trozos de papel verde, el dólar estadounidense, producirlo no cuesta nada. Puedes enviarles los dólares allá y dado que es la divisa mundial, el banco local retendrá algunos de esos dólares e intercambiará una porción en su banco central, pero esos dólares no volverán en la compra de bienes y servicios. En una situación normal, entre dos países donde ninguna de sus monedas es una divisa mundial, la única forma de pagar la importación de bienes y servicios es exportando otros bienes y servicios que la otra parte del intercambio desee. Así, es un enorme subsidio que, por ejemplo, el mundo comerciara con petróleo, un producto enormemente importante, usando dólares, ya que Arabia Saudita y otros países crearon la economía del petrodólar. Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial como potencia hegemónica global. De hecho, lo mismo pasó con el Imperio Británico, cuando la libra esterlina británica jugaba un rol similar. Por eso, otras naciones lo desean. Ellos no quieren ser quienes deban depender exclusivamente de la divisa de otra nación. Quieren ser los beneficiarios de que su moneda desempeñe ese tipo de papel, sino en lugar del dólar estadounidense, al menos junto a él. Muy bien, eso es lo primero. Aquí va lo segundo. Existe la sensación de que Estados Unidos, especialmente en los últimos años, ha ido más allá de obtener los subsidios. Olvidé mencionar otro subsidio implícito. El resto del mundo tiene dólares, pero no les agrada retenerlos, ya que no generan ganancias. ¿Saben qué hacen con ellos? Los prestan al gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, China y Japón son, en conjunto, los dos mayores acreedores de Estados Unidos. Solo China posee casi $1 billón en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Así, irónicamente, Estados Unidos recibe el subsidio de usar dólares y luego un préstamo de esos mismos dólares para cubrir sus déficits presupuestarios gubernamentales. Según Richard Wolff, esto le da a Estados Unidos una doble ventaja. Pero ahora, la instrumentalización del dólar como arma está empujando a otros países a alejarse de él por defensa, sacudiendo el equilibrio global y creando un nuevo desafío a la hegemonía estadounidense. Otros países quieren participar en este maravilloso acuerdo, pero hay otra razón. Estados Unidos, que ahora es un imperio en declive, y por muy doloroso que esto sea para los estadounidenses de asimilar, pero en parte debido a eso, tomó la decisión hace algunos años de instrumentalizar su divisa mundial, mantener su posición como la divisa mundial. Y se vio drásticamente cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. El gobierno de los Estados Unidos confiscó los activos de la nación rusa, dejó de ser árbitro neutral de la moneda global, como si estuviera por encima de la contienda,
ya no está al margen, la está utilizando, está sancionando, está excluyendo a gente del sistema SWIFT, de pago en dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo estas circunstancias, otros países tienen una razón defensiva para no desear el dólar estadounidense, ya que le otorga a Estados Unidos poder y acceso a sus economías, lo que les resta soberanía. Y ahora que Estados Unidos siente que puede sancionar literalmente a docenas de países que comercian con Cuba o con Irán o con China o Rusia y el número sigue creciendo, hay un impulso defensivo. Vaya, no queremos esto. Se junta el deseo de participar, más una defensa contra el uso de la divisa como arma. Así surgen realidades que los estadounidenses deben asimilar. Hace 20 años, 2/3 o más de las reservas globales en manos de los bancos centrales se mantenían en forma de dólar, $1, oro y quizás un poco de euros y posiblemente un poco de yen japonés. Hoy, menos del 45% de reservas globales son en dólares. No se trata de si la desdolarización podría ocurrir. La desdolarización ya ocurrió y está continuando a un ritmo acelerado. Permítanme darles otro par de estadísticas. Si comparamos el G7, Estados Unidos y sus aliados, como Canadá, Europa Occidental y Japón, ahora representan cerca del 29% del PIB global. Si consideramos a los BRICS, es decir, China y sus aliados, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, en la actualidad, estos países suman un 32% del Producto Interno Bruto Mundial. Uno de ellos es más extenso que el otro, y la diferencia entre ambos es cada vez más grande. Y rápidamente, el resto del mundo no tiene por qué poner todos los huevos en la misma cesta del dólar, cuando el centro de esa cesta se está volviendo cada vez menos un factor económico en el sistema global. No hay forma de fingir que esto no está sucediendo. Si unes todas estas cosas y agregas que el dominio de Arabia Saudita en el petróleo ha cambiado y los saudíes están haciendo tratos para vender crudo en una gran cantidad de monedas, sí, el dólar no puede cumplir el papel que tenía antes. Según Wolf, los datos demuestran que el dólar ha perdido su antigua hegemonía. Esta realidad económica choca frontalmente con la retórica anti-China de la política estadounidense. Ahora, Wolf presenta el giro de los grandes CEOs hacia Pekín como la prueba de esta contradicción. Nunca se debió esperar que continuara. El esfuerzo desesperado de Estados Unidos por instrumentalizarlo ahora solo ha dado un mayor ímpetu para que la gente en todo el mundo se aparte. Las implicaciones y consecuencias de esto moldearán la situación económica de Estados Unidos durante muchos años. Las transiciones llevan su tiempo. Soy historiador. Me asombra su velocidad, como dijiste. Hace 20 años, el 70% de las reservas globales eran en dólares. Hoy es el 45%. Desde una perspectiva histórica, eso es espectacularmente rápido. Sí, claro, si el dólar fue la moneda global dominante 75 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la gente está acostumbrada a eso. Ahora se están acostumbrando cada vez más a la idea de que el dólar no tenga tanto valor. Y ya sabes, puedes verlo en lo que le pasó a la libra británica. Ya nadie tiene grandes cantidades de libra, pues el imperio británico desapareció. Y el imperio estadounidense, a medida que se encoge, superado ya por esa comparación que hice entre el G7 y los BRICS, o sea, la dirección del cambio es inconfundible. Bastan los 3 primeros meses del año, enero, febrero, marzo. ¿Cuál fue el crecimiento del Producto Interno Bruto en Europa? Nada. La recesión en Alemania contrarrestó el crecimiento en el resto de la zona. No hubo crecimiento alguno.
Crecimiento del PIB de EUU en primer trimestre, 1.3%, y la República Popular China, 4.5%. Quiero decir, es una obviedad hacia dónde va el mundo. Si eres una sociedad, una unidad económica, permítanme darles este ejemplo. En el último mes, Warren Buffett, su socio Charlie Munger, Elon Musk, Jamie Dimon de JP Morgan, ¿dónde están? Están todos en Pekín. ¿Por qué se encuentran en Pekín? Están allí, y voy a citar a Warren Buffett, porque la tensión entre Estados Unidos y China, según él, es estúpida. Esa es la palabra que usó. Nos necesitamos mutuamente. Estamos a un paso en su idioma de lo que digo. Somos una economía en declive y ellos son la zona de crecimiento. Sus salarios son más bajos, su crecimiento económico es mayor. He sido parte de la educación empresarial. En una escuela de negocios, si quieres éxito, ve donde los costos son mínimos y el mercado crece al máximo. Esa es la clave. Entiéndelo. Ve. Bueno, ¿saben qué? Ese es un argumento para no desacoplar o reducir riesgos ni ningún otro eufemismo que tenga que ver con China. Las pérdidas para las empresas de Estados Unidos que invierten en China por 30 años y ven el crecimiento económico surgir de esa parte del mundo dictan sus acciones. El mayor problema para los políticos estadounidenses que quieren construir sus carreras criticando a China es que tienen a las megacompañías corporativas estadounidenses en el lado opuesto. Pero estas son señales. La dolarización está acabada. Ahora, la única pregunta es cuánto más descenderá y si las reservas mundiales volverán a estar compuestas por dólares, yuanes chinos, euros y luego una combinación o una cesta de otras opciones que actualmente se están considerando. La iniciativa de la economía global es inconfundible. Los BRICS, una docena de países, han solicitado unirse a los BRICS. Saben, está bastante claro hacia dónde van las cosas, excepto aquí en Estados Unidos, no sé en Canadá, donde hay una necesidad de practicar lo que los psicólogos llaman negación a una escala extraordinaria. En esencia, Richard Wolff destaca que Estados Unidos está en negación sobre su declive económico y el ascenso de los BRICS. Para entender esto, argumenta que debemos ver más allá de la política actual y comprender la dinámica histórica del capitalismo, cómo traslada constantemente su centro de gravedad. Y la negación nunca ha resuelto nada. Creo que la mejor manera de entender lo que está sucediendo es recordar lo que siempre ha sido la historia del capitalismo. El capitalismo utiliza los recursos, ya sean físicos o humanos, en cualquier área en la que esté presente y luego avanza. El capitalismo nace en Inglaterra en el siglo XVII. De ahí pasa a Europa Occidental. Poco a poco, el gran imperio británico, cimentado en el capitalismo, se va encogiendo, y el retador europeo, Alemania, junto con la antigua colonia británica, América, lo desafían en el siglo XIX. Así, el núcleo central del capitalismo abandona Inglaterra. Y hasta hoy no ha regresado. Ahora veámoslo en Estados Unidos. El capitalismo crece en Nueva Inglaterra y luego se va. Si han visitado Nueva Inglaterra, yo vivo allí y todavía quedan los vestigios. Las fábricas de ladrillo de 4 pisos, que ahora están vacías porque ya nadie hace negocios en ellas, fueron el centro de la industria textil, del mueble y de la vestimenta. ¿A dónde se trasladaron? Al Medio Oeste. ¿Y cómo le decimos hoy al Medio Oeste en los Estados Unidos? El cinturón del óxido, porque el capitalismo se fue al sur, luego al suroeste, después a Canadá y México, y finalmente a China, Brasil e India. La razón por la que Estados Unidos está en declive es porque el capitalismo lo ha abandonado.
El capitalismo fue a China y a los BRICS por salarios bajos, menos regulación y mercados en crecimiento. Y esa ha sido siempre la regla capitalista. Cuando Estados Unidos era el lugar donde estaba creciendo, el lugar al que llegó el capitalismo, fue un buen periodo de crecimiento. Pero cuando eres el lugar del que se va, es un descenso difícil. Pregunten a Nueva Inglaterra, al Medio Oeste o a otros. La primera razón no es de países, sino de cómo funciona el capitalismo. Entrenamos a las personas que llevaron los empleos desde Cincinnati hasta Shanghái. Son el producto de un capitalismo, y cuando te quedas atrás, te llaman el cinturón de óxido. En 1970, Detroit tenía 2 millones. Hoy, Detroit tiene 680,000 habitantes. Eso es lo que pasó y le está pasando a Estados Unidos. Y verán con la IA, la inteligencia artificial, que este proceso dará varios pasos más. Y adivinen qué, Estados Unidos se está convirtiendo en lo que antes creía que eran otros países. Un pequeño grupo de gente acomodada viviendo en ciudades encantadoras y comunidades cerradas, y una masa de gente pobre viviendo en los suburbios y las zonas rurales. Esa dicotomía se ve en muchas partes del mundo, y eso evoluciona aquí. Vean los últimos 40 años. La distribución de ingresos y riqueza en el país ha empeorado sistemáticamente. Aunque un presidente tras otro lo señale y se comprometa, nada cambia. El proceso sigue adelante. Es como oírlos decir, traeremos la manufactura. Nunca lo hicieron. Son solo verbalismos que encubren una verdad innegable. El capitalismo ha trasladado su epicentro dinámico lejos de América del Norte, lejos de Japón y de Europa Occidental, para irse, sí, a los países BRICS, ya que ellos están heredando él. Según Wolf, el traslado del centro del capitalismo a los BRICS deja un legado de creciente desigualdad en Occidente. Ahora, Wolf pasa de este análisis histórico a un desafío actual, la inteligencia artificial, ofreciendo una perspectiva crítica sobre una solución popular, la renta básica universal. El futuro del capitalismo, y eso hay que afrontarlo. Soy un opositor de la RBU. Entiendo la buena motivación que subyace a muchas de las propuestas, así que no estoy en contra de la motivación, pero no creo que sea una buena solución. Y permítanme explicarlo volviendo al tema de la IA. La IA es un avance tecnológico más en una larga lista. Robots, computadoras, antes la electricidad, la energía atómica, la máquina y así sucesivamente. En todos estos casos, incluyendo la IA, esto es lo que tenemos. Tenemos un invento que permitirá a las personas hacer el doble de trabajo, por ejemplo, con la nueva invención, en comparación con lo que podían hacer antes. Y ahora sigamos la lógica. Para un capitalista, esta es una oportunidad maravillosa. Si tengo una máquina, inteligencia artificial, y puedo hacer con 50 trabajadores lo que antes requería 100, haré exactamente lo que Goldman Sachs da por hecho. Voy a producir la misma cantidad con la mitad de trabajadores. Venderé al mismo precio, mismos ingresos. Lo único que habrá cambiado es que la mitad de mis costos salariales ya no están. Así, como capitalista, me quedo la porción de los ingresos que antes usaba para pagar a la mitad de mis empleados. Ahora es mía. Así que la inteligencia artificial ha demostrado ser muy rentable para mí, y como soy capitalista, no soy responsable de las 50 personas que despedí. Están por su cuenta. Aquí me ven como crítico del capitalismo. Hay una alternativa. Las matemáticas nos la muestran.
Esta es, a todos los que trabajan los pones a media jornada. Podrán producir igual, ya que la inteligencia artificial les permitirá hacer en 4 horas lo que antes les tomaba 8. Vaya, ahora tienes igual producción con la misma mano de obra, iguales ingresos, por lo que puedes pagar a todos como antes y obtener el mismo beneficio. Esa sería otra forma de manejar cualquier invención, pero aquí está la diferencia. En lugar de aumentar las ganancias del empleador, aumentaría el tiempo libre de los trabajadores, que son la mayoría aquí. Así que si tuvieras un cambio tecnológico gobernado democráticamente, le darías el tiempo libre al grupo grande en lugar de la ganancia al grupo pequeño. Este sería el tipo de progreso que la crítica del capitalismo te permite identificar, es decir, comprender y entender que. Entender que había más opciones que las que ve, así que solo tiene alarmas sobre los desempleados. Richard Wolff utiliza el ejemplo de la inteligencia artificial para mostrar cómo el capitalismo prioriza el beneficio sobre el bienestar social. Ahora explicará las raíces históricas, especialmente la Guerra Fría, de por qué esta perspectiva crítica, especialmente el marxismo, se convirtió en un tabú en Estados Unidos. Sí, es cierto, y permítanme explicar. La razón por la que el marxismo tiene mala fama en este país y por qué la mayoría de la gente no lo conoce o le tiene un poco de miedo, o quizás ambas cosas, tiene que ver con la Guerra Fría. Era muy distinto antes de 1945. Quiero recordarles que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra donde Estados Unidos tuvo a la Unión Soviética como aliada. Si en los años 40, principios de los 40, ibas a una oficina de correos de comprabas sellos bajo un cartel con una caricatura del tío Sam, con su típico sombrero de copa, brazo a brazo con el tío Joe. Ese era Joseph Stalin. Su foto estaba en la oficina de correos de Estados Unidos por ser aliados. No solo se podía hablar de marxismo en ese entonces, sino que todos lo hacían. Lo hacían en los años 30 debido a la Gran Depresión y en los 40, en la primera mitad, por nuestra alianza con los comunistas soviéticos contra los fascistas alemanes. Después de la guerra, todo cambió. Estados Unidos entró en una guerra fría con su antiguo aliado, la Unión Soviética, y todo lo relacionado con el malvado otro, en este caso Rusia, que incluía su compromiso con el marxismo y el socialismo, se hizo tabú en Estados Unidos. Llegó tan lejos, y esta es una crítica que ofrezco a Estados Unidos, llegó tan lejos que no tomabas un libro de un marxista. No leías a Karl Marx, y eso es una tontería, y es un poco vergonzoso. Lo digo como alguien que siempre vivió y trabajó en Estados Unidos. Pero no comprender la crítica más importante del capitalismo que se ha producido en los últimos 150 años no es ningún logro. Es una falla vergonzosa. Es como cerrarse los ojos a la realidad, imaginando que de esa manera no se verá el problema. Desde 1945 hasta 2008 fue tabú por medio siglo. Un ejemplo, fui estudiante en Harvard. Estudié allí 4 años. Obtuve mi licenciatura con honores magna cum laude. Nunca me asignaron una palabra de Karl Marx. Tomé cursos de economía, historia y sociología. Mis profesores nos hablaban como si toda esta idea, toda esta filosofía, esta manera de pensar críticamente sobre el capitalismo simplemente no existiera. En Yale, donde me doctoré en economía, estuve en clases con una mujer que quizás conozcan, Janet Yellen. Tomamos los mismos cursos, profesores y libros.
nunca expuestos al marxismo, y el trabajo de nuestros líderes es más pobre al no haber sido expuestos a una perspectiva crítica. Me interesé porque mis preguntas de economía no fueron respondidas a mi satisfacción. Encontré libros marxistas en las bibliotecas de Harvard y Yale. Los leí y aprendí mucho. Y desde entonces hasta hoy no rehuiré la deuda intelectual que tengo con el enfoque crítico. Se lo expondré con una parábola. Si fueran profesores y dieran a sus alumnos una tarea, hay una familia, madre, padre, 2 hijos. Uno de los hijos cree que la familia es lo mejor que les pudo haber pasado. El otro, que su familia es un caso perdido psicológico. Y le di al estudiante la tarea: ve y escribe un ensayo sobre la familia. ¿Hablaría el estudiante solo con uno de los 2 hijos? Espero que no, porque eso sería una apertura intelectual bastante inadecuada. Hablas con ambos. Puedes sacar las conclusiones que desees, pero no debes cerrar una valiosa fuente de conocimiento. Es estúpido, la palabra más suave que se me ocurre. Así que sí, en los últimos 20 años, especialmente tras la crisis de 2008 y 2009, más estadounidenses y gente a nivel mundial son conscientes de que el capitalismo acarrea muchos problemas. Y curiosamente, los jóvenes en particular están abiertos a examinar corrientes como el marxismo para descubrir qué explicaciones de las fallas del capitalismo podrían ser interesantes y aportar ideas útiles. Finalmente, Wolf señala que los jóvenes recurren a críticas como el marxismo para entender los problemas del capitalismo. Al concluir su análisis, pasa a su propia propuesta de solución, aclarando el término socialismo y defendiendo cómo una alternativa basada en la democracia en el trabajo podría ofrecer un futuro mejor. Bueno, de nuevo, aquí hay un poco de confusión. Marx se identificó como socialista. Realmente no existían los comunistas entonces, o eran pocos, y su uso del manifiesto comunista fue para provocar y llamar la atención, lo cual tuvo mucho éxito, pero no era un argumento. No había partidos políticos comunistas de importancia en esa época, y la mayoría de las veces que escribía sobre alternativas usaba la palabra socialismo. Quisiera recordarles que tanto Rusia en la Unión Soviética como la República Popular China usan el término socialismo. Xi Jinping usa el socialismo con características chinas para definir su sociedad. Lenin y los líderes soviéticos también usaron la palabra socialismo para describirla. Y por ejemplo, URSS es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No querían hablar de comunismo porque para ellos era un futuro al que podrían llegar algún día, pero no el que vivían en ese momento. Así que abordemos el socialismo. Los ejemplos más conocidos de socialismo son los de Escandinavia o Europa Occidental. Nuestra misión es decir, el capitalismo tiene sus virtudes y logros. No lanzamos golpes bajos. Eso no nos interesa. Nos interesa hacer lo que los humanos siempre hicieron. ¿Podemos mejorar lo que tenemos? Mi respuesta es, por supuesto que sí. Nos alegra haber abandonado la esclavitud y el feudalismo porque podíamos hacerlo mejor. Con el capitalismo podemos mejorar. La idea de que el capitalismo es el fin de la historia es absurda. No es mi carga argumentar que no es así. La carga recae en cualquiera que, habiendo presenciado todas las fases de la historia humana, piense que la que vivimos ahora es el final del proceso. No. Creo que podemos mejorar. Soy demócrata con D minúscula, no del Partido Demócrata. Me gusta la democracia. Me gusta la idea de una persona, un voto, que nos unamos como iguales para decidir.
Y me gustaría ver eso en el lugar de trabajo, que es donde siempre has sido excluida. Vas a trabajar, cruzas el umbral de tu fábrica, oficina o tienda y de repente un grupo que no elegiste te dice qué hacer. Toman el fruto de tu trabajo y deciden si venderlo a quién. No olvides suscribirte a este canal para descubrir muchos temas fascinantes. Gracias por acompañarme en este viaje de información. Nos vemos en el próximo video.